Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar arepa de huevo o arepa de huevo, una arepa típica de la costa caribe colombiana, una delicia, una exquisitez. No existe persona que vaya a la costa colombiana que no coma arepa de huevo y vamos a empezar a hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dejar calentar el aceite mientras vamos haciendo las arepas. Yo he puesto suficiente aceite en este sartén y lo vamos a dejar a fuego medio. Ahora vamos a necesitar harina de maíz amarilla precocida y agua tibia. Lo primero que vamos a hacer es verter toda la harina en un recipiente grande y vamos a agregar sal y azúcar. Recuerden que las cantidades siempre están al final de la receta. Ahora vamos a mezclar hasta integrar muy bien estos ingredientes y vamos a empezar a agregar el agua. Entonces inicialmente vamos a hacer exactamente como hemos hecho con las otras arepas. Inicialmente vamos a usar la cuchara y vamos a integrar el agua. Yo inicialmente agregué 500 mililitros de agua y empecé a mezclar. Luego me doy cuenta que necesita un poco más de agua y agregué alrededor de en total 900 mililitros para 500 gramos de harina, pero recuerden que las cantidades de agua siempre van a ser de acuerdo a la ciudad, a la altura, a la temperatura, al clima. Todo eso influye en la cantidad de agua, así que vaya usted midiendo la cantidad de agua que necesita la masa. Luego amase muy bien. Aquí en este momento yo también agregué un poquitico más y vamos a ir amasando y amasando y amasando hasta dejar la harina completamente suave, una harina, recuerden, equilibrada, que por todos lados tenga la misma textura y no que nos quede por un lado aguachenta y por el otro lado dura, sino que sea una harina compacta, que sea una harina suave y que sea una harina que se deje trabajar. Este es el punto que estamos buscando. Como se pueden dar cuenta, es una harina muy suave. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer estas arepas. Estas arepas van a necesitar de la ayuda de un plástico, así como ustedes lo ven allá abajo. Yo ya había empezado a hacerlas, así que vamos a empezar boleando la arepa y luego vamos a empezar a hacer el primer método, que es manual. Entonces vamos a hacer la arepa con mucho cuidado y tratando siempre de hacerlo lo más redondo posible. Entonces la mejor manera es esta, primero la bolita, después la vamos aplastando y vamos dando vuelta al plástico con la arepa y de esa manera nos aseguramos que queden bien redondas. ¿Qué es importante en esta arepa? Es muy importante humedecerse las manos para no romperla, alisar muy bien las orillas es súper importante y también alisar la arepa. Esto lo puedes hacer con un poco de agua en las manos y vas a alisar la superficie. Es muy importante que no omitas este punto para que la arepa posteriormente pueda levantarse. Entonces vamos a hacer esto y te quiero mostrar el grosor que debe tener esta arepa. Ya esta está lista y mira el grosor. No las dejes muy delgadas porque lo que queremos es que se suba. Si tú ves que de pronto queda algún huequito, con la ayuda del dedo y agua lo que vas a hacer es emparejar esa partecita y vas a hacer lo mismo con las orillas. Ahora, el segundo método, infalible, que les va a gustar a todos porque es muy fácil. Entonces, empezamos boleando la masa, creando una bola con la masa. Hazlo que te quepa en un puño, esa es la cantidad que me parece que es suficiente. Y luego vas a humedecer el plástico. Ahora con la ayuda del plato vas a presionar, pero no muy fuerte, porque recuerda que necesitamos que tenga suficiente grosor y que no nos queden muy delgadas. Y luego con ayuda de una taza vamos a hacer la forma y de esta manera van a quedar todas iguales. Todos estos tips me los regaló mi hermana Briseida, así que yo muy juiciosa le estoy apuntando porque ella es experta haciendo arepas de huevo. Entonces, bueno, retiramos los extremos y con ayuda de las manos, como se pueden dar cuenta, ambos lados están muy lisos. Eso es básico para que la arepa se sople después cuando la pongamos en el aceite. Entonces vamos a emparejar las orillas y como se pueden dar cuenta, así nos van quedando todas igualitas y bien bonitas.
Entonces vamos a empezar a freír las arepas. El aceite ya está muy caliente. Inicialmente cuando pones la arepa en el aceite, ella se va al fondo y sencillamente es cuestión de esperar. Ella se va a empezar a levantar y se va a ir a la superficie, y es cuando tú ves que ella se ha inflado, ¿sí? Se ha puesto gordita, como decimos, se ha inflado y ha tomado esa cara. Una vez haya pasado esto, vamos a dejarlo como unos 5 segundos o incluso un minuto, pero trata de no tocarlo mucho. De esta manera me aseguro que quede un poco tostado por el otro lado y no voy a tocar la arepa para no reventarla. Entonces, luego en un recipiente como el que estoy usando voy a verter el huevo y voy a agregarle una pizca de sal. Si usted quiere también agréguele pimienta. Luego he sacado la arepa y la he puesto en un plato. Ya he abierto por donde tenía un huequito esa arepa. Ahí mismo aprovecho y luego lo que hago sencillamente es verter el huevo y ponerla sobre el aceite. Ni siquiera es necesario que tú la cierres con los dedos porque es muy fácil. Ella misma al contacto con el aceite se va a solidificar y se va a cerrar esa parte. Entonces la vamos a dejar ahí freír muy bien. Le vamos a dar vuelta y la vamos a freír. Esto depende mucho de cómo a usted le guste. Si le gustan muy tostadas, déjelas de 4 a 5 minutos y usted vaya mirando hasta que quede, hasta que usted verifique, mejor dicho, que el huevo quede duro. Entonces, miren, estas arepas son la verdad una cosa exquisita, deliciosa. Yo la verdad no conozco ningún colombiano, ni siquiera el más fit, que no quiera comerse una arepa de huevo, incluso si está en la costa caribe, que es donde uno las come y bien deliciosas. Entonces, bueno, yo lo que hago después de sacarlas es ponerlas sobre papel de cocina. Y yo me quiero adelantar el futuro y voy a hacerme la siguiente pregunta. ¿Y qué me pasa si se rompe la arepa? Pues bueno, te voy a mostrar esta arepa que en mi caso seguramente la dejé fritar un poco más, y eso es muy importante. Si la dejas fritar más, lo que hace es que se va a tostar y se va a romper. Entonces esta arepa se me rompió, pero te voy a enseñar que la puedes recuperar. No está perdida una arepa si se rompe. Entonces por ese mismo orificio vamos a verter el huevo. Y lo que vamos a hacer es, con ayuda de una espátula, de una cuchara, vamos a ponerla en el aceite. Si tú quieres puedes hacerle presión en la parte que está rota mientras esta se fríe con el aceite. Y ya sencillamente es seguir el mismo procedimiento. La vamos a dejar fritar. Como se pueden dar cuenta, ya quedó perfecta, no pasó nada. Y es muy importante que ustedes, si ven un rotito en la arepa, pues que usen ese mismo orificio para verter por ahí el huevo. Ese es como el truco para que podamos aprovechar todas las arepas. Y le vamos a dar vuelta, la vamos a dejar bien tostaditas y las vamos a retirar y las vamos a dejar que salga todo ese aceite sobre papel absorbente. Y este es el resultado final de las arepas de huevo. No, esto es una delicia. Les quiero mostrar cómo quedan por dentro. Y miren cómo queda por dentro, queda sólido el huevo, queda una mezcla espectacular. No, les aseguro que ustedes van a quedar, pero mejor dicho, encantados si deciden hacer estas arepas. Se las súper recomiendo, así como les recomiendo que se suscriban a Chiote y que activen la campanita en la opción de todos para que vean todos los videos, y que me regales un like, por favor, si te ha gustado esta receta. Yo me quedo probando estas deliciosas arepas. Les cuento que esto duró solamente un día en la casa, cada uno se come de 2, de 3. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Prepáralas en casa, invita a tus amigos, invita a tus familiares, ofréceles esta delicia colombiana, auténtica de la costa caribe de Colombia. Y bueno, al final tendremos, como siempre, todos los ingredientes. Es una receta muy sencilla y que con mucha paciencia vas a poder disfrutarla. Te invito también a que te suscribas a todas mis redes sociales, que me sigas, y nos vemos en un próximo video. Les envío un beso grandototote.